tratado, pero cada vez con más frecuencia, pues se está escuchando en los medios las referencias al tratado por los reclamos de Estados Unidos, que no son recientes, o sea, los reclamos han sucedido en otras ocasiones en el pasado, ¿no? Pero ahora me parece que es un asunto que ha ido cobrando mucha mayor visibilidad los últimos, el sexenio del presidente López Obrador y este primer año ya de la presidenta Sheinbaum, pues es un tema que se escuchó, sonó mucho esta semana, ¿no? Bueno, ese tratado, yo creo que para entender bien si México cumple o no y todo esto, pues hay que contextualizarlo. Es un tratado, pues, de 1944, se firma con Ávila Camacho, pero el origen real de esto no está en el siglo XX mexicano. El origen real de esto está en el siglo XIX mexicano y en el momento de mayor expansión continental de los Estados Unidos, ¿sí? En donde pues se quedan con más de la mitad del territorio mexicano, ¿sí? Y es donde las fronteras se recorren. El río Bravo, pues el río Bravo era apenas, estaba a la mitad de México. El río Bravo no era la frontera norte de México, ¿no? Es precisamente por el paso imperial de Estados Unidos, ¿no? Este atraco que comete contra México después de la invasión y demás, que se quedan con más de la mitad del territorio, que se recorre la frontera. Y desde entonces es que pues hubo que generar acuerdos para saber pues cómo administrar la frontera y sobre todo pues administrar el agua de la frontera que alimenta pues a diferentes pueblos y ahora ciudades, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México. Pero además esa alimentación de estas comunidades, de estas ciudades, pues también implica que el agua sea utilizado por productores, ¿no? De los dos lados, Sí, de productores luego. agrícolas de los dos lados, ¿no? Pero vaya, el problema es un problema que viene del siglo XIX y que tiene que ver con la política imperialista de Estados Unidos. Y eso sigue teniendo eco el día de hoy. Nosotros firmamos el tratado en 1944, ¿no? Sí. Precisamente. ¿Por qué? Porque ya el crecimiento urbano, pues, estaba sucediendo. El requerimiento de agua para la producción agrícola también, mucho en Estados Unidos, pero también en México. Entonces, había que ponerse de acuerdo sobre cómo administrar el agua del río Bravo, el agua del río Colorado, ¿no? Que son los dos ríos que están implicados, junto con el Tijuana, que están implicados en el Tratado de 1944. Y además hay que contemplar ahora, ya para los tiempos actuales, pues hay que contemplar otros factores. El estrés hídrico de México, el tema de la contaminación de los ríos en México, ¿no? La Sí. escasez de agua, pues, ¿no? Y el acaparamiento de las concesiones. Así es, exactamente, junto con el tema, todo este tema del cambio climático, ¿no? Y las sequías y demás.